Pues lo que está pasando es lo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo en el Congreso de la República y que desde unos años para acá se volvió noticia, pero ahí queda, ¿sí? Ahí queda. Eso dio como resultado también desde que yo era activista, luego como congresista, siempre ha pasado. Hace 2 años se aprobó y se firmó el protocolo, que se supone era un protocolo para poder tomar medidas de acompañamiento a las denunciantes de este tipo de hechos. Muchas gracias por estar aquí en quierenque.com, sobre todo después de una sesión como la de ayer, en donde se logró algo importante para las mujeres. Hablemos precisamente de este proyecto de ley que usted está impulsando. En la Comisión Séptima aprobamos un proyecto de ley que es de mi autoría, en coautoría con el representante también del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vaca, y que le apostamos muchísimo, que desde el 2023 lo venimos presentando, se presentó 3 veces. Por fin logramos, no solo porque la agenda estaba muy apretada, sino también porque había mucha resistencia sobre la ampliación de derechos menstruales para las mujeres trabajadoras. De hecho, al principio buscábamos que también fuera para las niñas y adolescentes escolarizadas. Pero bueno, vamos avanzando en términos de derechos. Logramos ayer unos acuerdos muy importantes en dos sentidos para este proyecto y por eso logramos también una votación unánime, positiva, unánime, y eso nos da muchas esperanzas hacia la plenaria de la Cámara, porque en torno a este debate, desde que lo presentamos al país, se han creado y se han generado muchos mitos. Gracias a nuestro proyecto de ley, inspiramos a entidades públicas del Gobierno Nacional para que se empezara a implementar la licencia. Gracias a nuestro proyecto de ley y nuestra iniciativa en la gestión, logramos hacer una circular que desde noviembre pasado sacó el Departamento de la Función Pública para toda la rama ejecutiva. Y gracias a nuestra gestión nos hemos sentado con los ministros, con jefes de cartera, pero también con entidades públicas y hemos sacado resoluciones puntuales para las trabajadoras de esas entidades. Gracias a esta gestión logramos demostrar que no es, como dicen por ahí, una medida de la cual las trabajadoras abusan, sino todo lo contrario. Ya hay medidas de seguimiento, apenas el 2% de las trabajadoras, hasta el 3,5% en el caso de las ADE se toman la licencia. Logramos identificar también a nivel internacional en política comparada, por ejemplo en Japón la licencia menstrual se está ejecutando desde 1947, hace muchísimos años. Y hay también multinacionales que lo están haciendo. Y en el sector privado en Colombia hay empresas que ya lo hacen. Ya. Representante, ¿quiénes han mostrado resistencia, digamos, a este proyecto? ¿Quiénes han, digamos, hablado directamente de que es negativo, digamos, para el país? Bueno, hay sectores. Yo veo que en todas las bancadas hay gente que cada vez está más concientizada de la necesidad de hacer legislación y de producir política pública en materia menstrual para las mujeres. Porque es que somos 52% de la población y de ese 52%, 17,7 millones de mujeres menstruamos hoy en Colombia entre niñas y de 10 años a mujeres de 50 años, ¿cierto? De todo ese total, el 9,2% de las mujeres trabajadoras han tenido que abandonar sus labores y sus actividades por problemas asociados con la menstruación. Entonces, yo te digo sinceramente, cuando nosotros radicamos el primer proyecto, hubo mucha violencia argumentativa, argumentos falaces que íbamos a estigmatizar a las mujeres, que las íbamos a sacar del campo laboral, que nadie las iba a querer contratar. Siguen algunos de esos argumentos falaces, sin embargo, ha cambiado mucho la discusión, porque además logramos a través de nuestro proyecto no solamente inspirar a entidades públicas para que lo hagan, sino que además logramos incluir una ampliación de derechos también para mujeres con endometriosis y con otras enfermedades ginecológicas dentro de la reforma laboral, que también había mucha desinformación. Lo que se hundió en la reforma respecto a esto era muy importante, pero no era la licencia menstrual. Ahí logramos llegar a unos acuerdos y aprobamos la autorización o permisos para citas médicas de personas con diagnóstico de endometriosis, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces, se dice mucho de eso, que las van a estigmatizar, que lo que nosotros les decimos no es verdad, porque tenemos resultados no solamente en otros países, sino en nuestro propio país. Tenemos resultados muy buenos y muy positivos en términos de productividad, de retención del personal, porque por estos dolores incapacitantes muchas mujeres terminan siendo echadas de sus trabajos, terminan siendo afectadas en su salud mental, en su salud física, y eso les baja la productividad y las saca de su campo laboral. Entonces, cuando nosotros le damos esa posibilidad a las mujeres trabajadoras, se crea un ambiente también de confianza con su empleador y no hay un abuso de esa medida. Ya tenemos resultados, ¿sí?
que esto es muy importante. Y lo otro que es fundamental es que empezamos a cambiar las lógicas de cómo se trata la menstruación culturalmente hablando. Necesitamos que se entienda que no es posible que del guayabo se hable tan naturalmente en los espacios de trabajo. Llega, no, tengo dolor de cabeza porque estoy enguayabada y es súper normal. Pero decir que tengo una gran, no sé, que tengo un gran dolor por la menstruación, que estoy menstruando en nuestros días, además porque no se habla, si no se habla es con eufemismos, si es que se toca el tema. Si necesitas una toalla higiénica, todavía estás escondiéndote, pidiéndolo como si estuvieras pidiendo algo gravísimo, ¿sí? Pero justamente pedir otras cosas es súper normalizado, ¿sí? Incluso aquí se habla tranquilamente del alcohol, de la fiesta, de la rumba, de la irresponsabilidad, del no hacerse cargo de los hijos o de las hijas, de no pagar la cuota alimentaria, de la droga, del consumo de drogas, que yo estoy completamente de acuerdo en hablarlo abiertamente, pero porque esto que es un proceso biológico natural inherente a las mujeres en nuestra etapa reproductiva, porque tiene que seguir siendo un tabú. Hablar de esto y crear legislación hace parte de dejar de normalizar los dolores en las mujeres. Lo sano y lo normal no es que las menstruaciones duelan, es que no duelen. Entonces, cuando duelen y cuando te incapacitan, cuando te desmayas, cuando vomitas, cuando te dan dolores que no te dejan pararte de la cama, quiere decir que algo no anda bien. Y la política pública debería encargarse de cuidarte como mujer, ¿m? Para que además también protejamos en la etapa reproductiva de las mujeres, porque esos dolores pueden estar asociados a infertilidad, que si no se ocupa al tiempo, o sea, como pertinentemente, puede llegar a perjudicar ampliamente a una mujer. Representante, ¿qué viene para o qué sigue en este proceso para sacar adelante ese proyecto de ley? ¿Qué necesitamos para que esto sea ley? Necesitamos que todas las personas, no solamente las mujeres, porque estas afectaciones en la menstruación de las mujeres todas conocemos y todos conocemos a alguien al lado, a una persona menstruante que tiene una menstruación incapacitante. Todos lo hemos tenido, lo hemos conocido, así sea la vecina, la compañera de trabajo, la hermana, la mamá. Entonces tenemos que primero concientizarnos de que esto puede afectar el entorno no solamente laboral de las mujeres, sino también sus entornos familiares, sus entornos, sus relaciones interpersonales, su salud mental, y queremos cuidarlas. ¿Cómo no vamos a querer cuidar a nuestra vecina, a nuestra amiga, a nuestra mamá, a nuestra hija? Claro que las queremos cuidar. Pensemos en todas las mujeres que padecen estos dolores como si fueran eso, como si fueran la más cercana y la más querida. Y esto sí es un problema de política pública, sí es un problema que tenemos que revisar y solucionar desde muchos sectores, y tenemos que proteger a estas mujeres. Si bien no somos todas las que tenemos menstruaciones incapacitantes, sí hay una buena porción de mujeres que la tienen. Por lo menos 3,5 millones de mujeres en Colombia están diagnosticadas con endometriosis. Y así exista una ley para la endometriosis hoy, todavía se queda coja porque hay más dolencias y más enfermedades asociadas con síntomas incapacitantes, asociados, por ejemplo, a los miomas uterinos, al ovario poliquístico. ¿Cuántas mujeres no conocemos con estas condiciones? Adenomiosis, otra cantidad de enfermedades ginecológicas que muchas de ellas incluso todavía ni siquiera están estudiadas porque no les interesa. Se normalizó tanto el dolor de las mujeres que a los presupuestos públicos y a los tomadores de decisiones no les interesa invertir en revisar científicamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Cómo los anticonceptivos pueden también generar consecuencias en estas enfermedades que acabamos de dar. Eso no les interesa a los gobiernos. Entonces, en la medida, lo que viene para este proyecto es que necesitamos de todas las voces, necesitamos de la empatía, de la solidaridad, de la sororidad, porque también hay mujeres que dicen como yo me lo aguanté. De hecho, dos grandes reconocidas periodistas de medios corporativos hace poco fueron lanzan ristre contra la medida en las entidades públicas porque decían es que yo me aguanté eso y como yo me aguanté los dolores, las demás se los tienen que aguantar. Yo no creo, yo creo que esta generación es la generación que dice no tengo por qué aguantar ni la explotación laboral, no tengo por qué aguantar el dolor, no tengo por qué aguantar, no tengo por qué. Entonces, lo que viene es que todos y todas alcemos la voz por nuestros propios casos, por los casos de la de al lado, que nos ayuden a empujar esto porque vamos para la plenaria de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes ha demostrado con la aprobación de la reforma laboral que es bastante garantista, que es una Cámara donde se pueden hacer consensos. Llegamos a un consenso, como les digo, en la Comisión Séptima, pero ahora viene la Comisión
y ahí hay muchas más posiciones difíciles de aquellos que creen que como las mujeres, lo mismo, como las mujeres siempre lo hemos hecho con dolor, tenemos que seguir haciéndolo con dolor. Pero creo que se ha despertado mucha conciencia y que la antesala de la reforma laboral ayuda a que esto avance bastante mejor. Pero necesitamos que ellos entiendan que sí se necesita y para eso los necesitamos, repito, a todos y a todas. Luego de pasar por la Cámara, iría a su tercer y cuarto debate en el Senado para que pueda ser ley de la República y ser sancionado. Entonces, las necesitamos a todas las personas trabajadoras y, bueno, a todas las personas en Colombia empujando por esto. Entre más derechos y más ampliación de derechos existe para las mujeres trabajadoras, ténganlo por seguro que van a vivir más felices y que las mujeres trabajadoras, no es como dicen por ahí, es que se toman, se les da la mano y se toman el codo y entonces van a malutilizar esto. Está comprobado que las mujeres en este país, las mujeres trabajadoras generalmente son madres cabeza de hogar, son madres que quieren que sacan adelante sus hijos. Ellas no van a tomarse, ellas cuidan mucho su trabajo, pero por eso mismo también tenemos que cuidarlas a ellas, sobre todo porque las mujeres, la mayoría de las mujeres tenemos hasta doble jornada de cuidado no reconocido y no remunerado. Y esta manera de cuidar a las mujeres trabajadoras es una manera de cuidar a las que nos cuidan también. Así Hace es. parte del cuidado. Así es, representante. Por otro lado, ayer sucedió algo y fue que muchos congresistas se fueron, no sesionaron cuando tenían que discutir varios proyectos muy importantes para las mujeres. Uno, además, que trataba sobre el trabajo doméstico. Sí. Cuénteme qué fue lo que sucedió ayer. Sí, yo tengo esta tristeza un poquito con ese proyecto porque ha sido un proyecto que las trabajadoras y la intersindical del trabajo doméstico que se vienen organizando desde hace más de 10 años y han conseguido buena parte de los derechos que hoy tienen, pues construyeron este proyecto conmigo, con mi equipo. También desde el 2023 lo venimos radicando, pasó su primer debate y este segundo debate se ha abierto varias veces y ya en 3 oportunidades se ha caído porque cuando estamos votando los impedimentos no hay la gente suficiente. ¿Y eso por qué pasa? Ayer hubo un descontento generalizado, no solamente mío como ponente y pues que abría esa plenaria, sino de prácticamente de todas las bancadas representadas en distintos congresistas en contra de la manera en la que se está llevando a cabo las plenarias. Los directivos, la mesa directiva, los representantes que están ahí, no han podido ponerse de acuerdo entre sí, se dividen los agendamientos, no hacen concertaciones, pero además meten, antes de empezar los proyectos, meten una cantidad de palabras, mejor dicho, no hay incentivos para llegar temprano. Como la gente sabe que en el último año eso es lo que ha venido pasando, pues la gente, y ahí me incluyo, en ciertas oportunidades, muchas oportunidades, he llegado de primera esperando más de una hora. En otras, como hace 2, 3 días salí de la comisión séptima, me fui hasta la 85, regresé al almorzar y apenas llegué, estaba empezando la plenaria apenas, una hora después, ¿sí? Entonces, una hora y pico después. Entonces, como no hay incentivos para llegar, porque a nadie se les apremia solamente, pero como lo decía un representante liberal, ¿cómo es posible que no apliquen los correctivos necesarios? En el primer año, cuando el presidente era del Pacto Histórico David Recero, nos apremiaban y si no estábamos, levantaban y si no estábamos, el que no estaba tenía una reducción salarial del día de la sesión que no estuvo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían como una justificación, sino que sencillamente no llegaban o llegaban tarde. Y esa fue la manera en la que, si ustedes se dan cuenta, sobre todo el primer año, la gente llegaba. Esta mesa directiva lo que está sacando bajo la manga es como, pero es que tenemos las mejores cifras de la mayor cantidad de proyectos aprobados. Vayan a mirar ustedes cuáles son los proyectos aprobados. Curos honores, cuando se van a discutir proyectos de fondo de los congresistas que pueden cambiar la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de las madres cabeza de hogar, de la niñez. Esos proyectos no cuentan con fórum porque se gastan todo el tiempo en una cantidad de cosas que pueda que sean importantes hablarlas, pero es que nosotros no nos pagan para ir a plenarias a hablar de otros temas. Muchos de los temas que se hablan o que se tratan antes de las plenarias son importantes, las constancias de los congresistas son importantes, pero más importante es llegar a las plenarias a discutir los proyectos y aprobarlos, porque para eso nos pagan, incluso para hundirlos, pero para discutir los proyectos, ¿sí? Entonces ayer el presidente decía, y ya lo ha dicho en un par de oportunidades, y tanto yo como otros de mis colegas le hemos dicho que él no puede bajo ninguna circunstancia determinar si un proyecto goza de favorabilidad o no, porque según él
no había consensos no hay consensos para el proyecto 246 de trabajo doméstico porque se nos cae justamente el quórum en los impedimentos. Momentos que los impedimentos no necesitan conciliación, no necesitan acuerdos, no necesitan, el debate no empieza hasta que no empieza. Y no ha empezado, no se ha permitido que empiece porque el quórum y las decisiones, el quórum se cae también en protesta por las malas decisiones de esta mesa directiva. Desde hace mucho rato la gente no quiere hacer quórum, se salen, se ponen a hablar afuera para no hacerle quórum a la mesa directiva. Hay muchas razones por las cuales, y quedan 9 semanas. La idea no es que desaprovechemos las 9 semanas que vienen, sino que las aprovechemos al máximo. Los y las congresistas ayer de manera unánime le pidieron a la mesa directiva que se vuelva a hacer la plenaria de enero y que se respete el orden del día porque el orden lo aprobamos. Y tan goza de consensos el primer proyecto de trabajo doméstico que en el cambio del orden del día que se aprobó a partir del tercer punto. Nadie tocó el primero. De hecho, presentaron varios cambios de orden del día donde no se tocaba el primer punto, lo dejaban de primero. El representante Wills también presentó uno, pero justo estaba por fuera cuando se iba a votar su impedimento y no se pudo, pero él también había presentado para que Madres Comunitarias quedara de segundo después de trabajo doméstico y había consenso en eso. De hecho, el de Madres Comunitarias también es un proyecto en el que soy ponente. Entonces yo tenía varios proyectos ayer, a mí me dio mucho dolor. El tercero que había quedado en el cambio del orden del día sobre paridad en corporaciones empresariales, paridad, mujeres, representación, también es mío como ponente. Imagínate, yo tenía 3 proyectos, 1, 2 y 3. Entonces, digamos que el dolor sobre todo el trabajo y el empeño que deja mi equipo de trabajo, todo lo que ponemos ahí, las energías, todas nuestras expectativas, pero además las personas beneficiadas, trabajadores del hogar, madres comunitarias que por ellas hemos luchado desde la reforma laboral y nuestras distintas iniciativas, o sea, es muy doloroso lo que pasó. Y el Senado pues nos dio ahí una cátedra y lastimosamente los mismos que hunden una reforma laboral ayer aprobaron 8 proyectos de ley mientras nosotros no logramos aprobar ni una. Representante, por otro lado está el tema del acoso en el Congreso. Ayer volvieron a aparecer imágenes en los espejos de los baños de las mujeres en el Congreso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se dice en los pasillos? También, ¿cuál es la respuesta de los compañeros congresistas con este tema tan delicado? Pues lo que está pasando es lo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo en el Congreso de la República y que desde unos años para acá se volvió noticia, pero ahí queda, ¿sí? Ahí queda. Eso dio como resultado también desde que yo era activista, luego como congresista, siempre ha pasado. Hace 2 años se aprobó y se firmó el protocolo que se supone era un protocolo para poder tomar medidas de acompañamiento a las denunciantes de este tipo de hechos y evidentemente no ha habido voluntad para hacerlo, porque una cosa es que la ley esté, que la norma esté, en este caso que la resolución esté, que el protocolo exista y otra cosa es que se aplique. Entonces, digamos que el llamado desde distintas bancadas, algunos hablaron de ello, otros no. Yo en lo personal, y tomé la palabra para hacer constancias ayer sobre el tema, no me la dieron. Pero sí con mi equipo de trabajo estamos estudiando el protocolo, estudiando muy bien cuáles son las medidas, porque yo me vuelvo un disco rayado, pero es que es necesario hacerlo para demostrar que aquí, pues digamos, hay una coherencia y que debemos avanzar en los procesos y es la reforma laboral justamente tenía unas disposiciones muy importantes para proteger a las personas trabajadoras que denuncian violencias basadas en género, ¿sí? Para protegerlas en sus puestos de trabajo, para que sean trasladadas dentro del mismo puesto, ¿sí? Para protegerlas cuando están en un proceso judicial o administrativo. Entonces, estamos estudiando muy bien ese protocolo, las medidas que teníamos en la reforma laboral, a ver qué hay que hacer, qué hay que implementar. Pero acá lo más importante es hacerle un llamado a la Cámara de Representantes y a quienes tienen la misión de ejercer y ejecutar el protocolo, porque si sigue ahí como letra muerta, pues no va a servir para absolutamente nada. Sí, eso es básicamente. Representante, y sobre las consultas, bueno, ya vimos lo que sucedió hace 2 semanas en la Comisión Sécrima del Senado, se votaron, se archivó la reforma laboral que usted también ha estado promoviendo y defendiendo.
¿Cómo usted el tema de la consulta popular? ¿Cómo va avanzando, digamos, toda esa promoción para que los colombianos salgan a defender las reformas que han visto bastantes obstáculos en el Congreso? Bueno, pues la calle, el movimiento, los movimientos sociales y la huelga, la protesta, todo esto fue justamente lo que nos puso tanto en el gobierno como en el Congreso de la República. Así que es nuestro escenario natural como movimientos sociales y como parte de este proyecto político. Nosotros le propusimos al país unas reformas que no se la inventó Gustavo Petro, ni se las inventó Francia Márquez, ninguno de nosotros, sino que ha sido una construcción intergeneracional de sus movimientos sociales, que ha sido una necesidad que está completamente medida, que está completamente sustentada, tanto técnica como políticamente, para entender por qué estas tres reformas sociales son importantes para el país, pero sobre todo como la reforma laboral es la que más se cuestiona el modelo productivo, que es lo que lo atraviesa todo, ¿sí? Modelo productivo neoliberal, individualista, de precarización laboral, de reducción de costos laborales, para con eso unos cuantos y unos muy poquitos embolsillarse, no la plata. Como no hay redistribución de los ingresos, aquí este Producto Interno Bruto del país y la inversión extranjera, las importaciones, las exportaciones, la balanza comercial, todo puede estar a favor, puede crecer mucho el Producto Interno Bruto o puede crecer poco, pero está demostrado que si no se redistribuye esa riqueza no importa. No, este país ha crecido al 7%, que de eso se enorgullece mucho el uribismo, pero cuando uno va a ver, le han quitado, le han reducido salarialmente las condiciones a los trabajadores, les han quitado el pago del Dominical y Festivo al 100% como se pagaba antes del 2002, les han quitado 1.8 billones anuales desde que esas medidas se redujeron, por ejemplo, reduciendo la jornada nocturna, ¿cierto? Ya no se paga desde las 6 de la tarde, sino desde las 9 de la noche. 1.8 billones anuales han dejado de recibir los trabajadores y trabajadoras por eso. Entonces, ese poder salarial, esa pérdida del poder adquisitivo más bien de los trabajadores y trabajadoras, pues se ha visto en su calidad de vida, porque es que es el salario lo que dignifica al trabajador y a la trabajadora, y no cualquier salario, no cualquier condición laboral, no cualquier... De eso nos estamos dando cuenta y desde hace mucho rato no se hablaba de condiciones laborales, sino que los y las jóvenes han normalizado la precariedad, han normalizado no tener tiempo de ocio, han normalizado no tener descanso, han normalizado no tener vivienda, no poderse ni siquiera endeudar para comprar una casa. Eso se ha normalizado tanto que ya llega un punto de hastío también, y que eso se ha notado con el hundimiento de la reforma, además de 8 congresistas que se ganan 50 salarios mínimos, pero que además, si uno va y revisa de qué familias vienen, cuáles son sus patrimonios, entre otras, pues es más insultante para la clase trabajadora, para las mayorías de este país, que vivimos de un salario, así sea más o así sea menos, pero que no vivimos de la renta, que no vivimos de negocios, que no vivimos del apellido, que no vivimos de las herencias, ¿cierto? Muchísimo menos de la corruptela y de los nexos con parapolíticos, entre otros. Entonces, y ahora sí, ni hablar, no vivimos tampoco de pastores de iglesias ni nada por el estilo. Entonces, cuando esto sucede, pues se convierte, como digo, en un insulto para esa clase trabajadora. Así que yo veo que la consulta popular, al ser un mecanismo constitucional ampliamente amparado, sí es una alternativa. Yo, pues, soy representante de la Cámara por Bogotá. En estas semanas me he dedicado a ir con nuestros equipos territoriales. Nosotros íbamos a hacer justamente... Llevábamos hace 2 meses organizando unos encuentros territoriales del Pacto Histórico para hacer nuestra rendición de cuentas, pero se nos cruzó la consulta popular y estamos aprovechando esos espacios en Bogotá, en cada localidad, para instalar los comités de impulso a la consulta popular. Y yo siento un muy buen ambiente, porque la gente con un sentido de clase, conciencia de clase, está entendiendo de qué lado está y de qué lado siempre estará. Si nosotros no nos contamos como trabajadores y trabajadoras, va a seguir habiendo una clase empresarial y gremial muy privilegiada, ¿cierto? Que se encuentran en los cócteles, que le hacen lobby a estos congresistas, que les compran publicidad y propaganda en grandes medios impresos, entre otros como Fenalto con los 8 senadores que aplaudían como héroes, ¿verdad? Por hundir esta reforma, pues van a seguir manejándonos la vida, explotándonos, y eso no es justo. Eso no es justo con la mayoría
de este país, ni con las trabajadoras domésticas, ni con las madres comunitarias, ni con los rapitenderos. Vamos a hablar de Rappi como marca, pero pues estos son los domiciliarios de las aplicaciones de plataformas que también buscábamos formalizar dentro de la reforma laboral. No es justo con las mayorías de este país que trabajan en las tardes, en las noches, los estudiantes que lo hacen para poder pagarse y continuar estudiando, pagarse su estudio, las madres cabeza de hogar, muchas mujeres jóvenes que trabajan en los cines, en los restaurantes. No es justo, ¿sí? No es justo con las mayorías de este país que unos pocos se sigan embolsillando grandes ganancias, mientras lo que ellos trabajan y la riqueza que trabajan no les llega. Representante, y ya para ir terminando, ¿cree usted que de pronto pues muchos colombianos, aunque han pensado en apoyar la consulta y digamos que sumarse a este proyecto del presidente Gustavo Petro, en realidad tienen miedo de que no alcance, digamos, el umbral de votos y que no alcance el resultado para salvar estas reformas? Pues no es fácil, ¿no? El umbral es altísimo, son 13,5 millones de votos. Ni la consulta anticorrupción que tanta publicidad y tanto tuvo detrás, pues los logró. Pero yo creo que es posible. Yo creo que son, como al ser las mayorías trabajadoras, hay que apelar mucho al sentido común, hacer pedagogía. Las narrativas han sido muy mentirosas en torno a la reforma. Las narrativas son mentirosas en general en torno a todo lo que se refiere a este gobierno. Hay un cerco mediático institucional, un bloqueo institucional desde el Congreso, pero también desde los medios de comunicación. Entonces necesitamos mucho voz a voz, ir al encuentro con el ciudadano, hacer mucha pedagogía. Eso es a lo que le vamos a apuntar y nosotros conocemos muy bien ese escenario. Así que para las calles, en las calles ya estamos, pero a las calles nos vamos a volcar con mucha más contundencia en las próximas semanas. Claro que sí, ya escucharon a la representante. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Quinique.com. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que es muy importante poder tener estos espacios y sobre todo poder decir lo que uno quiere decir. Así es, así es. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá esto les llegue a muchas más personas y mucha fuerza, mucho ánimo. Hay que defender nuestros derechos. Los derechos siempre están en disputa. Hay una arremetida antiderechos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, en la medida que las mujeres más hemos avanzado en derechos, los ambientalistas, las personas diversas, LGBTIQ+, todas las personas trabajadoras, pues con más violencia vienen aquellos que nos los quieren arrebatar, con esos discursos de odio, con discursos pues que no podemos permitirnos entrado el siglo XXI. Entrada no, ya vamos, imagínate, ya para la tercera década casi. Así es. Así que muchísimas gracias a ustedes. Listo. Muchísimas gracias. Consulta popular.